Mi estúpido padre me dejó fuera de la fiesta de cumpleaños de mi madre. Eres una decepción, no perteneces a esta familia, dijo, cerrándome la puerta en la cara. Me fui tranquilamente. Más tarde, mi madre publicó en Facebook, yo y mi verdadera familia. Todos aquí. Ese día fueron felices, pero todo cambió cuando llegó el momento de pagar el préstamo. El teléfono sonó temprano, a las 7 de la mañana. Del otro lado, don Felipe Herrera, el gerente del banco, le explicaba a mi padre Carlos que su solicitud de prórroga había sido rechazada. Desde mi improvisada habitación en el despacho, donde llevaba 3 semanas durmiendo tras regresar a casa por problemas económicos, podía oír claramente sus gritos desesperados. Aquel día de la fiesta había marcado el punto de ruptura definitivo. Durante años soporté el desprecio de mi familia por elegir estudiar música en vez de derecho, como dictaba la tradición Vázquez, y finalmente entendí que para ellos yo era un completo extraño. Mi padre, un abogado respetado en la ciudad, siempre me miró con desaprobación. Mi madre, obsesionada con las apariencias, jamás se puso de mi lado. Mi hermano Mateo seguía el legado familiar en el bufete, mientras mi hermana Daniela cursaba el último año de derecho. Pero ahora, al ver a mi padre empalidecer mientras sostenía el teléfono, sabía que se avecinaba mi oportunidad. Hacía apenas una semana había descubierto, gracias a mi abuela Carmen, un secreto que podía cambiarlo todo. La casa donde crecimos había sido comprada con un préstamo que mi padre nunca pagó. Eran $200.000, respaldados por un contrato legal que incluía una cláusula de interés en caso de incumplimiento. Los documentos están en mi caja de seguridad, Miguel, me había dicho mi abuela. Tu abuelo, que también era abogado, dejó todo bien atado. La casa quedó como garantía. Mientras tanto, mi padre había solicitado otro préstamo bancario de $300.000, usando la casa como aval, no solo para remodelaciones, sino también para financiar el fastuoso matrimonio de mi hermano. Ahora el banco exigía el pago total en 30 días o ejecutarían la hipoteca. No pueden hacernos esto, somos los Vázquez, gritaba desesperado. Lo que él ignoraba era que una semana antes yo había visitado al banco con los documentos que demostraban el gravamen anterior. Para ellos, el nuevo préstamo constituía un fraude. Sonreí en silencio mientras volvía a guardar los papeles en mi mochila. La misma familia que me despreció, que me borró de sus vidas, estaba a punto de ver cómo su pequeño imperio se desmoronaba. Y todo, gracias a mí, el hijo que nunca consideraron digno. La mañana era fría y el silencio que invadía la casa era más pesado que nunca. Desde mi rincón en el despacho, donde apenas cabía el viejo sofá-cama, oía a mi padre caminar de un lado a otro como una bestia atrapada. Cada paso, cada grito ahogado, me daba una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y me acerqué a la puerta entreabierta para espiar la escena. Mi padre sostenía el teléfono con una mano mientras con la otra se apretaba la frente, como si tratara de contener una migraña brutal. Su rostro, usualmente altivo y seguro, estaba ahora pálido, desencajado, casi irreconocible. Me pregunté si recordaría las palabras que me dijo aquel día, al cerrarme la puerta en la cara, al tratarme como si no fuera su hijo, como si fuera una vergüenza para su linaje perfecto. Eres una decepción, no perteneces a esta familia. Cada palabra suya había sido como una astilla clavándose en mi piel. Pero ahora, el dolor había dado paso a algo distinto. Algo frío. Algo decidido. No tenía prisa. No necesitaba gritar ni hacer una escena. Solo tenía que esperar y verlos caer. Mi madre apareció en la sala unos minutos después, aún en bata, su peinado perfecto enredado, los ojos hinchados de preocupación. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó con voz temblorosa. Mi padre la miró, y por primera vez en mi vida vi en él algo que nunca había presenciado: miedo. No nos van a dar la prórroga, Isabel. El banco exige el pago completo. 30 días. Ella palideció aún más, llevándose la mano a la boca como si intentara reprimir un grito. Pero, ¿y el préstamo de tu madre, eso no? No ayuda en nada, rugió él, dejando caer el teléfono sobre el sofá. Ese préstamo antiguo, hay un gravamen sobre la casa que no declaramos cuando pedimos el nuevo crédito. Si se enteran, nos acusarán de fraude. Fui yo quien se aseguró de que el banco se enterara. Una pequeña reunión, unos papeles deslizados sobre la mesa, una explicación cordial pero contundente de parte de alguien que solo quería hacer lo correcto. La expresión de horror en el rostro de mis padres era un espectáculo digno de una ovación. Me recosté contra la pared, cerré los ojos por un momento y respiré hondo. Lo que venía ahora sería aún mejor. Mi hermano Mateo llegó poco después, conduciendo su flamante camioneta nueva, un regalo que, en parte, había sido financiado con el dinero del préstamo. Bajó del vehículo ajustándose los puños de su camisa como si el mundo entero le debiera respeto. Al entrar, notó de inmediato la tensión. ¿Qué pasa?, preguntó, frunciendo el ceño. Mi padre, que hasta hacía unas horas creía tener el control absoluto de nuestras vidas, apenas pudo articular una respuesta coherente. Mateo,
Al enterarse, explotó en cólera. ¿Cómo que pueden quitarnos la casa? ¿Qué carajos hiciste, papá? La discusión escaló rápidamente. Gritos, reproches, insultos. Mi madre lloraba en un rincón, como si el llanto pudiera borrar los años de desdén que habían sembrado. Y yo, en silencio, observaba. Cada palabra venenosa, cada acusación, era como una sinfonía perfecta para mis oídos de músico fracasado. Era curioso cómo en tan poco tiempo, la fachada perfecta de los Vázquez se desmoronaba como un castillo de naipes. Esa familia que no dudó en humillarme públicamente, que me eliminó de las fotos familiares para no manchar su imagen, ahora mostraba su verdadera cara: egoísmo, cobardía, hipocresía. Pensaban que podían construir una vida de lujos eternos sobre cimientos podridos. Pensaban que podían despreciarme sin consecuencias. Pensaban mal. Miré mi reloj. Era casi la hora de mi reunión con el abogado del banco, quien ahora tenía en su poder una copia de todos los documentos firmados por mi abuelo y mi abuela. Mi presencia sería la cereza del pastel. El golpe final que ni siquiera verían venir. Volví a mi cuarto improvisado, recogí mi mochila y antes de salir, lancé una última mirada a la casa donde había crecido. No sentí nostalgia. No sentí pena. Solo una determinación helada. Hoy no era el día en que yo perdía algo. Hoy era el día en que ellos, todos ellos, comenzarían a pagar cada desprecio, cada humillación, cada palabra no dicha en mi defensa. Cerré la puerta tras de mí sin hacer ruido, dejando atrás no un hogar, sino un campo de ruinas a punto de colapsar. Y mientras caminaba hacia el auto prestado de un amigo, no pude evitar sonreír. Mi venganza apenas comenzaba. Y esta vez, no habría redención. La reunión en el banco estaba programada para las 9 de la mañana. Llegué con tiempo de sobra, estacioné lejos de la entrada principal, como si aún en ese momento quisiera mantenerme en las sombras, como un observador anónimo del colapso de mi propia familia. Llevaba los papeles bien guardados en mi mochila, pero ya no los necesitaba físicamente. El abogado del banco, un hombre frío llamado Esteban Ruiz, ya había recibido copias certificadas de todo. Hoy solo era cuestión de escuchar, asentir y ver cómo todo seguía su curso. Entré al edificio de mármol y cristal, sintiendo la ironía de caminar por esos pasillos impecables, sabiendo que los cimientos financieros de mi familia se desmoronaban por completo. Me recibió una joven secretaria, me ofreció café, pero lo rechacé. No quería distracciones. Esteban me esperaba en una sala de reuniones, sentado tras una mesa de caoba reluciente, con su portafolio abierto y una expresión neutra que no revelaba ni pizca de simpatía ni de hostilidad. Miguel Vázquez, dijo, levantándose apenas para estrecharme la mano. Su apretón fue firme, profesional. Me indicó que me sentara. Como hablamos, hemos revisado la documentación. El contrato firmado entre su abuelo y su padre es totalmente válido. El préstamo hipotecario actual incurre en omisiones graves que invalidan las garantías presentadas al banco. Procederemos conforme a reglamento. Asentí en silencio. No hacía falta que dijera nada. Todo estaba planeado. Esteban deslizó un documento hacia mí. ¿Desea usted ejercer el derecho de reclamación de propiedad sobre el inmueble?, preguntó, su voz tan medida que parecía casi indiferente. Miré el papel durante unos segundos. Era una oferta formal para iniciar el proceso de reclamo. Si firmaba, legalmente podría hacer valer la deuda impaga y, en efecto, reclamar la casa como herencia de la deuda que mi padre nunca saldó con mi abuela. Respiré hondo. No era una decisión menor, aunque mi mente ya lo había decidido días atrás. Tomé el bolígrafo que me ofrecía Esteban y firmé. Mi firma, pequeña y temblorosa en la esquina inferior derecha, sellaba el destino de los Vázquez. Perfecto, dijo Esteban. Nuestro equipo legal se encargará de notificar oficialmente a su padre en los próximos días. Si intenta vender o hipotecar nuevamente el inmueble, el banco tiene la potestad de intervenir inmediatamente. Me incorporé, guardé mi copia del documento en la mochila y me despedí con un apretón de manos igual de breve que el anterior. Salí del banco bajo el sol de la mañana, que parecía más brillante de lo habitual. En el fondo de mi pecho, sentía algo que no sabía cómo describir. No era alegría, ni triunfo, ni siquiera satisfacción. Era algo más frío. Una justicia silenciosa que, aunque no curaría las heridas del pasado, al menos me permitía cerrarlas de una manera que jamás había imaginado posible. Caminé lentamente hacia el estacionamiento, disfrutando cada paso. Era como si cada zancada me alejara un poco más del niño herido que alguna vez había suplicado por una pizca de aprobación, por un poco de amor. Ese niño había muerto el día que mi padre me cerró la puerta en la cara. Hoy, quien caminaba hacia ese auto era alguien nuevo. Alguien que había aprendido que la verdadera familia no siempre lleva tu apellido, que la sangre no siempre significa lealtad, y que a veces, el mayor acto de amor propio es dejar que quienes te dañaron enfrenten las consecuencias de sus actos. Mientras conducía de regreso a casa, pensaba en cómo se desarrollaría todo. Seguramente recibirían la notificación oficial en 2 o 3 días. Imaginaba las discusiones, los llantos, las llamadas desesperadas.
Me preguntaba si mi madre lloraría tanto como lloró aquel día cuando publiqué mi primera composición en redes sociales, y ella simplemente dijo que ojalá invirtiera ese tiempo en algo de provecho. Me preguntaba si Mateo seguiría tan altanero cuando entendiera que su camioneta y su departamento nuevo podrían ser embargados en cualquier momento para cubrir las deudas de papá. Y Daniela, siempre tan orgullosa de ser la promesa Vázquez, ¿seguiría sosteniendo la cabeza en alto cuando todos vieran que su familia era un fraude? Llegué a casa al mediodía. La atmósfera era distinta. Tensa. Densa. Podía sentirla apenas crucé la puerta. Mi padre estaba encerrado en su despacho. Mi madre yacía en el sofá, sujetándose la cabeza entre las manos. Mateo no estaba. Probablemente había salido a buscar soluciones que ya no existían. Daniela, sentada en el comedor, repasaba papeles universitarios como si eso pudiera mantenerla al margen de la tormenta. Nadie me dirigió la palabra. Nadie me preguntó dónde había estado. Para ellos, yo ya era un fantasma. Un intruso tolerado solo porque no tenían el valor de echarme a la calle de nuevo. Y eso estaba bien. Cuanto menos me vieran, menos sospecharían que la sombra de su caída llevaba mi nombre. Fui directo a mi habitación improvisada, cerré la puerta y me recosté en el viejo sofá. Cerré los ojos, escuchando el tic-tac del reloj de pared, midiendo los minutos hasta que el mundo perfecto de los Vázquez terminara de colapsar. Y aunque no era creyente, no pude evitar pensar que, de alguna forma, el universo había conspirado para darme este momento. No por venganza, no por odio, sino como un acto de equilibrio. La balanza, finalmente, se inclinaba. Y yo estaba ahí para verlo. Los 2 días siguientes fueron una lenta combustión silenciosa. Pude ver, como si fuera un espectador privilegiado, como cada miembro de la familia comenzaba a perder su habitual compostura. Mi padre salía y entraba de casa varias veces al día, haciendo llamadas frenéticas, reuniéndose con abogados, hablando con viejos contactos que, hasta donde podía oír, ya no parecían tan dispuestos a tenderle una mano. La arrogancia con la que siempre había caminado, la misma que le hacía inflar el pecho en cada reunión familiar, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Mi madre, que solía pasar horas arreglando cada detalle de su apariencia, había dejado de maquillarse. Su rostro natural era un espejo de preocupación constante, como si cada línea nueva en su frente fuera la huella de la desesperanza que poco a poco la consumía. Daniela apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz sonaba hueca, como un eco lejano de la seguridad con la que solía pavonearse frente a mí. Solo Mateo mantenía la fachada de arrogancia, pero se notaba en sus ojos que también comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Yo, por mi parte, me mantenía invisible. No provocaba, no intervenía, no preguntaba. Me limitaba a cumplir con mi rutina básica, alimentándome en silencio, saliendo temprano y regresando tarde, como un huésped que nadie había invitado pero que ya no podían expulsar. Y entonces, llegó el viernes. Una mañana que quedaría grabada para siempre en mi memoria. Eran las 8:30 cuando escuché el timbre de la puerta principal sonar de manera insistente. Un sonido cortante, urgente. Me asomé discretamente por el pasillo y vi como mi padre, aún en bata, abría la puerta. 2 hombres de traje, acompañados por un notario, le entregaron un sobre grueso. No hicieron falta palabras. Mi padre lo sabía. Lo supo desde el momento en que vio el logo del bufete en el membrete. Sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía el sobre. Mi madre se acercó corriendo, tomada por el pánico, preguntando qué pasaba, pero Carlos no respondió. Se limitó a cerrar la puerta con torpeza, dejando a los 3 visitantes del otro lado, ajenos al drama que se desataría en cuestión de minutos. Se sentaron en la sala, y allí, en un silencio denso como la niebla, mi padre rasgó el sobre y comenzó a leer. Lo vi palidecer aún más si eso era posible. Vi sus labios moverse mientras murmuraba algunas frases ininteligibles. Vi sus manos apretar el papel como si pudieran estrangular el destino mismo que ese documento traía consigo. Mi madre lloraba sin entender del todo, preguntando en voz alta qué significaba, qué iban a hacer. Mateo entró apresurado, recién vestido, y se abalanzó sobre los papeles para leerlos por sí mismo. Daniela, pálida como un fantasma, solo miraba en silencio. Fue entonces cuando mi padre finalmente rompió el silencio, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Nos van a embargar la casa», gritó, su voz una mezcla de rabia y humillación. «Todo por ese maldito contrato que firmé hace años». Mateo intentó protestar, pero su voz se perdió entre los sollozos de mi madre. Yo observaba desde las sombras, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Parte de mí quería gritarles todo lo que me había guardado durante años, cada desprecio, cada humillación, cada noche en la que me sentí un extraño en mi propio hogar. Pero otra parte sabía que no era necesario. El universo ya hablaba por mí. Mi venganza no necesitaba palabras. La noticia cayó como un mazo. La casa sería subastada en 90 días si no saldaban la deuda total, que ahora ascendía a una suma imposible para ellos. No solo perderían la casa,
sino también todo lo que habían construido sobre ella, su estatus, su prestigio, su falsa superioridad. A partir de ese momento, todo cambió. Ya no había desayunos familiares organizados ni cenas perfectas. Cada uno de ellos se encerraba en su propio mundo de angustia. Las discusiones entre mis padres eran constantes, crudas, llenas de reproches mutuos. Mi madre acusaba a mi padre de haber escondido el problema, de haberle mentido durante años. Mi padre, por su parte, la culpaba a ella de gastar en fiestas y remodelaciones innecesarias. Mateo empezó a ausentarse más seguido, y Daniela, alguna vez tan orgullosa de su linaje, evitaba mencionar siquiera el apellido Vázquez. Mientras tanto, yo seguía moviéndome en silencio, preparando mi siguiente movimiento. Porque no era suficiente que perdieran la casa. No. Tenía planes más grandes. Ellos debían entender, realmente entender, que me subestimaron. Que me borraron de su vida pensando que no era capaz de nada. Que su desprecio tendría consecuencias que jamás imaginaron. Y apenas comenzaba. Me senté en el viejo escritorio del despacho, con una libreta y un bolígrafo. Empecé a hacer una lista de todo lo que se vendría. La subasta. El desalojo. La pérdida de reputación. Pero también había una pieza más en el tablero, el bufete Vázquez y Asociados. La joya de la familia. El orgullo de mi padre y mi hermano. ¿Qué pasaría si de alguna forma, el nombre Vázquez quedaba manchado públicamente? ¿Qué pasaría si sus clientes más importantes descubrían que sus abogados favoritos habían cometido fraude bancario? Me sonreí, oscuro, mientras anotaba cada idea. Tal vez no era un abogado como ellos, pero conocía la música. Y si algo sabía la música, era de tiempos y compases. Y el ritmo de la caída de los Vázquez acababa de empezar a acelerarse. La verdadera sinfonía de su ruina estaba por comenzar. Y yo iba a ser quien dirigiera cada nota. El plan para acabar de derrumbar a los Vázquez requería paciencia. No era suficiente verlos perder su casa. Eso sería apenas el primer acto de una obra que debía ser ejecutada con maestría, como una pieza musical cuidadosamente compuesta para estallar en el momento justo. Durante años, mi padre y mi hermano se habían vanagloriado de su bufete, presumiendo de su clientela, de su éxito, de su impecable reputación en la ciudad. Esa imagen, esa máscara de perfección, era lo que más valoraban. Y ahora, yo sabía exactamente cómo romperla. Esa noche, mientras la casa entera se sumía en un silencio pesado, encendí mi computadora vieja, esa misma que mi padre había menospreciado diciendo que no serviría para nada más que para hacer ruidos molestos. Navegué entre documentos, contratos, correos electrónicos antiguos que había recopilado durante mi tiempo trabajando como asistente temporal en el bufete antes de que me corrieran por falta de profesionalismo. Entre ellos, encontré lo que necesitaba. Una serie de correos donde, en su desesperación por conseguir el préstamo bancario para remodelar la casa y pagar la boda de Mateo, mi padre había omitido intencionalmente información sobre la deuda anterior con mi abuela Carmen. Y no solo eso, había presentado una tasación inflada de la propiedad, firmada por un viejo amigo que ahora era perito retirado. Un fraude de manual. Lo que significaba que si esos documentos salían a la luz, no solo perderían la casa, perderían la licencia para ejercer. Respiré hondo. Sabía que este movimiento era mucho más agresivo. Que no había vuelta atrás si lo ejecutaba. No se trataba solo de venganza. Era justicia. Era cerrar el círculo que ellos mismos habían abierto cuando me humillaron públicamente frente a toda la familia, diciendo que yo no era un Vázquez de verdad, que era una mancha en su historial perfecto. Pasé horas organizando los documentos, redactando un informe anónimo, y enviándolo a 3 de los clientes corporativos más importantes que tenía el bufete. No necesitaría firmar nada. No necesitaría dar la cara. Solo dejar caer la verdad como una bomba en medio de su mundo de cristal. A la mañana siguiente, todo siguió su curso habitual. O al menos, eso parecía. Mi madre salió temprano, probablemente a intentar encontrar alguna solución desesperada. Daniela no bajó a desayunar. Mateo se fue sin decir palabra. Mi padre se encerró en su despacho, como cada día. Pero a las 11:30 de la mañana, el primer golpe cayó. El teléfono fijo de la casa, ese que casi nadie usaba ya, sonó con fuerza. Vi a mi padre salir corriendo del despacho para contestarlo. Desde mi rincón, pude escuchar su voz cambiando de tono mientras avanzaba la conversación. Primero firme. Luego confundido. Después, nervioso. Finalmente, colérico. Colgó el teléfono con tal fuerza que el aparato cayó al suelo. Salió al pasillo y gritó el nombre de Mateo con una furia descontrolada. Pero Mateo no estaba. Estaba solo. Solo frente a las consecuencias de sus actos. Esa tarde fue un desfile de llamadas. Clientes que cancelaban contratos. Amenazas de demandas. Investigaciones internas. El bufete Vázquez y Asociados comenzaba a desmoronarse pieza por pieza, como un castillo de naipes alcanzado por una ráfaga de viento helado. La tensión en la casa era palpable. Mi madre lloraba en la cocina,
hablándole a nadie en particular. Daniela gritaba por teléfono a su novio, pidiéndole ayuda económica que claramente no iba a llegar. Y mi padre estaba roto. Vagaba por la casa como un alma en pena, mascullando frases incoherentes, como si aún no pudiera aceptar que su pequeño reino de mentiras estaba derrumbándose frente a sus ojos. No pude evitar sentir una punzada de algo similar a la compasión. Pero fue fugaz. Recordé todas las veces que me ignoraron. Todas las veces que me dejaron fuera. Todas las veces que me trataron como una vergüenza. Y la punzada desapareció. Aquella noche, la casa, antes llena de risas falsas y conversaciones superficiales, era ahora un cascarón vacío. Nadie hablaba. Nadie cenaba junto. Cada uno se refugiaba en su propia miseria, incapaz de enfrentar a los demás. Yo salí al jardín trasero, llevándome una vieja guitarra polvorienta que había dejado olvidada años atrás. Me senté en una silla oxidada, miré las estrellas y toqué acordes sueltos, sin melodía, sin prisa. Era mi forma de despedirme. Porque pronto, ya no estaría allí. Ni ellos tampoco. Mi plan estaba funcionando. Mejor de lo que había imaginado. Pero aún quedaba un último movimiento. Uno que cerraría la historia de una vez por todas. Y ya estaba listo para ejecutarlo. El día que llegó la notificación oficial del desalojo fue el mismo en que comprendí que ya no quedaba nada que salvar. Me encontraba en el jardín trasero, afinando las cuerdas oxidadas de mi guitarra, cuando escuché el estruendo en la sala. Un golpe seco, como un paquete pesado lanzado contra el suelo. Me asomé disimuladamente a través de la ventana sucia. Allí estaba el sobre, enorme, intimidante, reposando a los pies de mi padre, que lo miraba como si acabara de encontrar una sentencia de muerte. Mi madre sollozaba en un rincón. Mateo caminaba de un lado a otro, desbordando una furia impotente, mientras Daniela apretaba su teléfono contra el pecho, como si el dispositivo pudiera protegerla de la tragedia que se avecinaba. Mi padre finalmente rompió el sello y extrajo los documentos. Mientras leía, su rostro, ya desfigurado por la tensión de los últimos días, adquiría un matiz de resignación que nunca antes le había visto. La notificación era clara: tenían 30 días para abandonar la propiedad. No habría apelaciones. No habría acuerdos bajo la mesa. No esta vez. Era definitivo. Volví a sentarme en la silla del jardín y cerré los ojos, dejando que el viento fresco me acariciara la cara. Era una sensación extraña. No había júbilo, ni risas, ni siquiera satisfacción. Solo una calma profunda, como el silencio que sigue después de una tormenta devastadora. Esa noche nadie cenó. Nadie habló. La casa entera parecía contener el aliento, como si estuviera esperando a que algo finalmente se rompiera. Y no tuvo que esperar mucho. A la mañana siguiente, comenzaron las discusiones. Mateo gritaba que él no tenía por qué cargar con los errores de papá. Daniela lloraba, diciendo que no podía permitirse un escándalo ahora que estaba a punto de graduarse. Mi madre culpaba a todos, menos a ella misma. Y mi padre, bueno, mi padre había dejado de gritar. Simplemente se sentaba en su sillón, mirando fijamente la chimenea vacía, como un hombre derrotado que no encontraba fuerzas para pelear. Durante esos días, aproveché para empezar a empacar mis pocas pertenencias. Sabía que cuando llegara el día del desalojo, no quería estar allí. No quería presenciar la escena final de ese espectáculo patético. Recogí mis partituras, mi guitarra, algunos libros, ropa vieja. Todo cabía en 2 mochilas. Mi vida entera reducida a unos pocos objetos. Y, sin embargo, me sentía más ligero que nunca. Una tarde, mientras terminaba de guardar mis cosas, mi madre irrumpió en mi pequeño refugio improvisado. Tenía los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. «Miguel», dijo, y su voz era apenas un susurro, «¿puedes ayudarnos? Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero eres parte de esta familia. No podemos perderlo todo». Me quedé mirándola, en silencio. Parte de mí quería gritarle en la cara todo el dolor acumulado durante años. Pero no lo hice. No era necesario. Ellos mismos habían cavado su tumba. Ellos mismos se habían condenado. Me limité a decir, con voz serena, «Lo siento, mamá. Ya es demasiado tarde». Ella rompió en llanto y salió corriendo del cuarto. Me senté en el borde del sofá-cama, sintiéndome extrañamente vacío. No había placer en rechazarla. No había alegría en verla sufrir. Solo la certeza de que era lo correcto. La familia que me había abandonado, la familia que me había despreciado, estaba recibiendo el eco de sus propios actos. No era venganza. Era justicia. Al día siguiente, comencé a buscar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No necesitaba mucho. Un lugar modesto donde pudiera vivir tranquilo, lejos del veneno que había respirado toda mi vida en esa casa. Conseguí un trabajo temporal como profesor de música en una academia local. No pagaba mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo. Cada noche, mientras empacaba,
Escuchaba a mis padres pelear en el piso de abajo. Escuchaba los reproches, las súplicas, las amenazas veladas. Y cada noche, me sentía más distante de ellos. Como si ya no perteneciera a ese lugar. Como si nunca hubiera pertenecido realmente. Finalmente, el día llegó. Un camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Hombres uniformados comenzaron a sacar muebles, cajas, cuadros que una vez adornaron las paredes con imágenes de una familia que ahora no existía. Mi padre no se opuso. Mi madre lloraba desconsoladamente. Mateo no apareció. Daniela se encerró en el baño y se negó a salir. Yo, mochila al hombro, salí por la puerta trasera sin decir adiós. Mientras caminaba por el jardín por última vez, me detuve un momento para mirar la casa. La vieja casa de los Vázquez. La casa que tanto significaba para ellos. La casa que ahora no era más que un símbolo vacío de su propia arrogancia y desprecio. Sonreí para mí mismo, no con alegría, sino con una profunda sensación de liberación. Cerré la puerta del jardín tras de mí y seguí caminando, sin mirar atrás. No tenía sentido aferrarse al pasado. Mi vida, mi verdadera vida, apenas estaba comenzando. Y esta vez, sería completamente mía. Mi nuevo apartamento era pequeño, apenas unos 40 metros cuadrados, pero para mí representaba la amplitud de un mundo entero. Una sala diminuta, una cocina modesta, un baño con fugas en la grifería y un dormitorio que apenas cabía la cama sencilla que logré conseguir de segunda mano. Y, sin embargo, por primera vez en mi vida, era dueño de mi espacio. No tenía que mirar por encima del hombro para saber si alguien desaprobaba lo que hacía, no tenía que medir mis palabras o justificar mis decisiones. Aquella libertad, tan simple y tan esquiva durante tantos años, sabía mejor que cualquier lujo al que hubiese podido aspirar en la mansión Vázquez. Al principio, el silencio era ensordecedor. No había gritos en el piso de abajo, ni discusiones telefónicas acaloradas, ni pasos apresurados por los pasillos. Solo el sonido de mis propios latidos, la respiración tranquila, y de vez en cuando, el murmullo lejano del tráfico en la avenida principal. Compré una cafetera barata, un juego de platos usados, y llené mi pequeño refrigerador con lo básico. Cada compra, cada pequeño objeto, era como colocar un ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. Mis días comenzaron a tomar una rutina sencilla pero reparadora. Por las mañanas, caminaba hasta la academia de música, donde daba clases a niños que apenas sostenían una guitarra o un violín, pero cuyas sonrisas y entusiasmo llenaban más que cualquier premio o título que mi familia hubiese respetado. Por las tardes, componía en mi pequeño rincón junto a la ventana, dejando que la luz del atardecer tiñera mis partituras de dorado. Algunas noches, me atrevía a tocar en pequeños cafés locales, donde la paga era escasa, pero el aplauso sincero. No era una vida de lujos. No era la vida que los Vázquez consideraban digna. Pero era mía. Un par de semanas después del desalojo, recibí un correo inesperado. Era de mi abuela Carmen. Un mensaje breve, sin adornos, sin reproches: estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve. No olvides quién eres. Le respondí agradeciéndole por confiar en mí cuando nadie más lo hizo. Sin ella, nada de esto habría sido posible. Su fe silenciosa fue el primer ladrillo de mi reconstrucción. En cambio, de mi familia inmediata, no supe nada. No me buscaron. No intentaron contactarme. Su orgullo, herido y ensangrentado, era demasiado grande como para tender una mano a quien consideraban la fuente de su caída. O quizás, simplemente, sabían que no habría perdón posible. Un sábado por la tarde, mientras afinaba mi guitarra para una presentación pequeña en un bar del centro, un conocido de la infancia me reconoció y se acercó. Hablamos brevemente, y sin que yo preguntara, me contó que Mateo había perdido su trabajo. Que el bufete Vázquez y Asociados había cerrado sus puertas definitivamente tras múltiples demandas por fraude. Que Daniela, abrumada por el escándalo, había dejado la ciudad para continuar sus estudios en otra universidad, lejos del apellido que ya no era sinónimo de éxito. Y que mis padres vivían en un pequeño apartamento alquilado en un barrio modesto, lejos de los lujos y la atención a la que estaban acostumbrados. Sentí una punzada, no de placer, sino de comprensión profunda. El universo no castiga por venganza, castiga por lecciones no aprendidas. Mis padres no habían perdido solo su casa o su bufete. Habían perdido la ilusión de superioridad, la máscara de perfección que durante tantos años usaron para ocultar su vacío. Mientras escuchaba, pensé en acercarme a ellos, en tender una mano, en ofrecer algo de ayuda. Pero entonces recordé esa puerta cerrándose en mi cara. Recordé el vacío que sentí la noche que celebraron la vida sin mí. Y supe que no era mi responsabilidad salvarlos. No podía cargar con las deudas emocionales de otros. Esa noche toqué en el bar como nunca antes. Cada nota, cada acorde, era una celebración silenciosa de la libertad conquistada. Los aplausos fueron sinceros, cálidos. Por primera vez, me sentí visto. No como el hijo de alguien, no como el fracaso de una familia perfecta, sino como yo mismo. Miguel Vázquez, músico, sobreviviente, libre.
Al terminar, mientras guardaba mi guitarra, el dueño del bar se acercó y me ofreció un contrato para tocar todos los viernes. No era mucho, pero era un comienzo. Un verdadero comienzo. Caminé de regreso a mi apartamento bajo un cielo limpio, con el alma ligera. No necesitaba más. No necesitaba reconocimiento público, ni lujos, ni venganza perfecta. Solo necesitaba seguir caminando, construyendo, viviendo. Porque al final, la mayor victoria no era ver caer a quienes me despreciaron. Era levantarme y seguir adelante, sin ellos. El contrato con el bar fue solo el principio. Cada viernes por la noche, mi música llenaba aquel pequeño local de paredes oscuras y luces cálidas. La gente comenzó a reconocerme, a quedarse más tiempo para escucharme tocar, a pedirme canciones. Algunos incluso se acercaban después de cada función solo para decirme cuánto les había gustado. No era fama. No era riqueza. Pero era respeto. Era la validación que durante años busqué inútilmente bajo el techo de los Vázquez, y que ahora me encontraba simplemente por ser yo mismo. Comencé a recibir invitaciones para presentarme en otros bares, en pequeños festivales locales, incluso en cafés culturales donde la música en vivo era el alma de las noches. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Conseguí más alumnos particulares que querían aprender guitarra y composición. Abrí un pequeño canal de YouTube donde subía vídeos tocando versiones acústicas de canciones populares, y aunque al principio apenas tenía vistas, con el tiempo empezó a crecer. Era un progreso lento, pero constante, y por primera vez en mi vida, cada pequeño logro me pertenecía solo a mí. Sin que nadie me lo regalara. Sin que nadie intentara quitármelo. Un día, mientras caminaba hacia la Academia de Música, pasé frente a un periódico expuesto en un kiosco. En la portada, una pequeña nota perdida entre titulares de política y deportes captó mi atención: antiguo bufete de renombre clausurado por fraude hipotecario. No necesitaba leer más para saber que se refería a Vázquez y Asociados. Me detuve un instante frente al kiosco, leyendo los detalles. El artículo describía cómo la investigación había destapado una serie de irregularidades en la firma, cómo los antiguos clientes estaban exigiendo indemnizaciones millonarias, y cómo la reputación de la familia Vázquez había quedado manchada para siempre. Cerré los ojos y respiré hondo. No sentí satisfacción. No sentí odio. Sentí paz. La vida misma se había encargado de equilibrar las cuentas. Yo no era su verdugo. Solo había sido la chispa que encendió el fuego de una verdad que tarde o temprano iba a salir a la luz. Aquella tarde, en mi clase, uno de mis alumnos, un niño de apenas 8 años llamado Diego, se acercó al final de la sesión. Tenía en las manos una hoja doblada torpemente. Cuando la abrió, vi que había dibujado una guitarra y a su lado había escrito en letra temblorosa: «Gracias por enseñarme a soñar». Me arrodillé para quedar a su altura y le di las gracias. Ese pequeño gesto, esa simple hoja de papel arrugada, significaba más para mí que cualquier reconocimiento o premio. Significaba que, pese a todo, había logrado algo real. Algo que no se medía en dinero ni en estatus, sino en corazones tocados, en sueños encendidos. Cuando llegué a casa esa noche, me senté junto a la ventana y observé las luces de la ciudad. Pensé en mi abuela Carmen, en su amor silencioso, en su confianza depositada en mí sin pedir nada a cambio. Pensé en cómo una sola persona creyendo en ti puede marcar la diferencia entre rendirse y luchar. Saqué la guitarra, la afiné con paciencia, y dejé que mis dedos volaran libres sobre las cuerdas. No toqué ninguna canción conocida. Improvisé una melodía suave, cargada de memorias y promesas. Una canción para mí mismo. Una canción para el niño que alguna vez fui. Y mientras tocaba, comprendí que mi historia no era una historia de venganza. Era una historia de reconstrucción. De resurgir entre los escombros. De aprender a ser feliz sin necesidad de la aprobación de nadie. Al día siguiente, decidí hacer algo que había postergado durante semanas. Tomé el autobús hacia el cementerio del sur de la ciudad, donde descansaban mi abuelo y ahora, mi abuela Carmen. Compré un ramo de lirios blancos, los preferidos de ella, y caminé en silencio entre las lápidas. Me arrodillé frente a su tumba y coloqué las flores con cuidado. Cerré los ojos y hablé en voz baja, como si pudiera escucharme a través del viento. Gracias, abuela. No pude salvar nuestra familia, pero pude salvarme a mí. Y eso es suficiente. No lloré. No había dolor en mí. Solo gratitud. Me levanté, sacudí el polvo de mis pantalones y sonreí mirando al cielo despejado. La vida seguía, y por fin, yo era parte de ella. Antes de irme, prometí en silencio vivir de manera que ella estuviera orgullosa. No buscando venganza, sino construyendo algo digno. Algo que ningún Vázquez podría jamás arrebatarme. De regreso al apartamento, el sol brillaba con fuerza. La gente caminaba a mi alrededor, cada uno con sus historias invisibles, sus batallas ocultas. Y yo, entre ellos, ya no era una sombra, ni un fantasma, ni un error. Era simplemente Miguel. Y por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba. La vida,
Cuando por fin se libera de cargas innecesarias, toma un ritmo propio, una melodía distinta, más suave, más real. Los meses pasaron y con ellos también la angustia que durante años había anidado en mí. Mi pequeño canal de YouTube comenzó a crecer lentamente. Cada semana subía una nueva pieza, a veces composiciones propias, a veces versiones de canciones famosas, pero siempre con mi sello personal. Lo que comenzó como un proyecto para llenar los silencios de mi nueva vida, se transformó en un espacio de conexión genuina con personas que nunca había conocido, pero que me apoyaban con mensajes, comentarios y palabras de aliento. Entre los estudiantes de la academia, también comenzaron a surgir oportunidades. Padres de alumnos me pedían clases particulares para sus hijos, y con el tiempo, algunos empresarios locales me contrataron para tocar en eventos privados. Por primera vez, sentía que tenía un propósito que iba más allá de complacer a otros. Era mi camino, imperfecto pero mío. No volví a saber de mis padres, de Mateo ni de Daniela. De vez en cuando, alguien me contaba que vivían en un modesto departamento alquilado en un barrio donde nadie recordaba su apellido. Que Mateo trabajaba de asistente en un pequeño bufete de segunda categoría. Que Daniela trataba de reconstruir su vida académica lejos de los escándalos. No sentía rencor. No sentía lástima. Sentía distancia. Como si esos lazos, que alguna vez me asfixiaron, fueran ahora hilos rotos flotando en un viento que ya no podía alcanzarme. Un día, al salir de un pequeño concierto en un café local, me encontré con una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida que se me acercó tímidamente. ¿Eres Miguel Vázquez?, preguntó. Asentí, sorprendido. Te sigo en YouTube. Mi nieta toma clases de guitarra contigo. Solo quería darte las gracias. Dice que contigo aprendió a amar la música. Le sonreí, conmovido. Era un momento pequeño, casi insignificante para el mundo, pero para mí era gigantesco. Era la prueba de que había sembrado algo bueno. De que, pese a todo, había logrado convertir el dolor en algo valioso. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo un cielo estrellado, pensé en la ironía de la vida. Todo lo que una vez busqué en los Vázquez, reconocimiento, afecto, pertenencia, ahora lo encontraba en extraños, en alumnos, en melodías. Sin necesidad de máscaras. Sin necesidad de mendigar amor. Al llegar a mi pequeño apartamento, me senté en el sofá junto a la ventana, guitarra en mano. De repente, surgió una idea. Una canción. Empecé a escribirla allí mismo, casi sin pensar. Hablaba de puertas cerradas que llevan a nuevos caminos. De cicatrices que se transforman en mapas. De cómo, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarte. Trabajé toda la noche, hilando versos, buscando acordes, puliendo cada palabra. Al amanecer, la canción estaba terminada. Era mía. Era honesta. Y decidí compartirla. Grabé un vídeo sencillo, sin producción, sin adornos. Solo yo, mi guitarra y la verdad desnuda de mi historia. Lo subí al canal, sin expectativas. No promocioné el vídeo. No compartí el enlace. Simplemente lo dejé allí, como quien deja una carta en una botella lanzada al mar. Para mi sorpresa, el vídeo comenzó a ganar tracción. Al principio fueron unas pocas vistas. Luego, decenas. Luego, cientos. En menos de una semana, el vídeo se había vuelto viral en mi pequeña escala. Comentarios de personas de todas partes del país, e incluso de otros países, llegaban diciendo cuánto los había tocado la canción, cómo les recordaba sus propias luchas, sus propias cicatrices. Lloré al leer algunos de esos mensajes. No de tristeza, de gratitud. Porque entendí que mi historia, con todo su dolor, había servido para algo más grande. No solo para liberarme, sino para acompañar a otros en su propio camino. No necesitaba que los Vázquez me reconocieran. No necesitaba su perdón, ni su aprobación, ni su cariño tardío. Porque había encontrado algo infinitamente más valioso, mi voz. Mi autenticidad. Mi libertad. Y eso era algo que nadie podría quitarme jamás. Esa noche, mientras apagaba las luces y me acostaba en mi cama sencilla, supe con certeza que, finalmente, estaba en paz. Mi historia no había sido perfecta. Mi camino no había sido fácil. Pero era mío. Y eso, en el fondo, era todo lo que siempre había querido. Cerré los ojos, dejándome arrullar por el murmullo de la ciudad lejana, por el eco de mis propios acordes flotando en la memoria. Sabía que aún quedaba mucho por construir. Mucho por vivir. Pero ya no tenía miedo. Porque había sobrevivido al naufragio. Porque había aprendido a nadar en aguas oscuras. Porque había encontrado, en medio de la tormenta, la fuerza para convertirme en quien realmente era. Y esa, entendí entonces, era la verdadera victoria. La viralización de mi canción abrió puertas que jamás hubiera imaginado. Productores locales comenzaron a interesarse en mí. Me ofrecieron pequeños contratos para tocar en eventos, grabar jingles publicitarios, participar en festivales regionales. No era el estrellato, ni mucho menos,
pero era el tipo de reconocimiento que se gana con esfuerzo genuino, sin atajos ni falsas promesas. Cada oportunidad era una confirmación silenciosa de que había tomado el camino correcto, el mío. Una tarde de sábado, mientras organizaba mis partituras en el pequeño escritorio junto a la ventana, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa que reconocí de inmediato. Era mi madre. No supe qué decir. Durante unos segundos, el silencio entre nosotros fue absoluto, como un abismo imposible de cruzar. Ella fue la primera en romperlo. «Miguel», murmuró, «solo quería saber cómo estabas». Su voz no llevaba la altanería de otros tiempos. No había rastro de la mujer que alguna vez posó sonriente para fotografías familiares de las que yo fui borrado. Sonaba cansada, derrotada, humana. Dudé en responder. Parte de mí quería colgar, poner fin a cualquier posibilidad de reencuentro. Pero otra parte, más madura, más libre, sabía que no tenía sentido cargar con odio. No después de todo lo que había logrado construir en mi ausencia de ellos. Respiré hondo y respondí con la misma serenidad que había aprendido a cultivar en esos meses de reconstrucción. «Estoy bien, mamá. Estoy trabajando. Estoy viviendo». Hubo una pausa. Casi pude imaginarla asintiendo tristemente al otro lado de la línea. No pidió perdón. No ofreció excusas. Y yo no las pedí. Porque entendí, en ese momento, que no necesitaba una disculpa para seguir adelante. La llamada fue breve. Apenas unos minutos. Al colgar, me quedé mirando el teléfono, pensativo. No sentí rabia. No sentí amor. Sentí algo más profundo, compasión. No por ellos como personas, sino por la fragilidad humana que todos compartimos. Por la capacidad que tenemos de equivocarnos, de herir, de destruir, a veces sin darnos cuenta de cuánto daño causamos. Los días siguieron su curso. Mi canal de YouTube continuó creciendo. Llegaron más estudiantes, más contratos, más pequeños logros que, sumados, construían una vida digna, modesta y llena de sentido. Había noches en las que, caminando de regreso a casa después de tocar en algún bar, me preguntaba cómo estarían mis padres, mis hermanos. A veces, una parte de mí deseaba que estuvieran bien. Otras, simplemente esperaba que hubieran aprendido algo de todo lo ocurrido. Pero ya no era una necesidad. Ya no era una herida abierta. Era, simplemente, una cicatriz. Una marca de lo vivido. En una de esas caminatas nocturnas, bajo un cielo estrellado, entendí algo que cambió mi manera de ver todo el camino recorrido. No había ganado contra ellos. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de liberarme. De tomar todo el dolor, todo el rechazo, y usarlo como abono para hacer crecer una vida nueva, una identidad sólida, lejos de la sombra de un apellido que nunca me representó de verdad. Una noche especial, en uno de los cafés donde solía tocar, el dueño me propuso organizar un pequeño concierto en el que pudiera presentar mis propias canciones. Un evento dedicado a mí, a mi música. Acepté, no sin algo de nerviosismo. Trabajé duro durante semanas, eligiendo las canciones, practicando, escribiendo nuevos temas. El día del concierto, el lugar estaba lleno. Amigos, alumnos, gente que había llegado simplemente porque había escuchado de aquel joven que cantaba historias que parecían escritas para cada alma herida. Subí al escenario con el corazón latiéndome en la garganta. Tomé la guitarra, miré al público que esperaba en silencio, y sonreí. No era un auditorio gigantesco. No era fama mundial. Era mejor. Era real. Era íntimo. Cuando toqué el primer acorde, sentí que todas las piezas encajaban. Que cada rechazo, cada humillación, cada noche llorando en silencio en aquella casa de los Vázquez, había valido la pena para llegar a ese momento. Al final del concierto, el aplauso fue cálido, sincero, arropador. Bajé del escenario con lágrimas en los ojos. Lágrimas de gratitud. De vida. De redención. Aquella noche entendí, sin lugar a dudas, que no importa dónde naces, ni qué apellido cargas. No importa cuánto te desprecien o te rechacen. Lo que importa es quién decides ser cuando ya no queda nadie a quien complacer. Esa es tu verdadera victoria. La única que nadie puede arrebatarte. Pasaron los meses. El eco de todo lo que fui dejando atrás se fue disipando hasta convertirse en un susurro distante, como una tormenta que azota violentamente pero que al final solo deja el olor de la tierra mojada. Cada día era una nueva oportunidad para construir una vida desde la verdad y no desde las expectativas de otros. Cada día era un acto de resistencia silenciosa contra el peso del pasado. Un sábado por la tarde, recibí un correo inesperado. Era una invitación a participar en un festival de música independiente en la ciudad. No era algo enorme ni masivo, pero era un paso importante. Una validación de que lo que estaba haciendo no solo era bueno para mí, sino que también tocaba corazones más allá de mi círculo inmediato. Acepté sin dudarlo. La noche del festival fue mágica.
Subí al escenario con la misma guitarra gastada que me había acompañado desde los días en el sofá del despacho, esa que tantos despreciaron por considerarla una pérdida de tiempo. Canté con el alma. No para demostrarle nada a nadie, sino para honrar cada herida, cada caída, cada pequeño triunfo que me había traído hasta allí. Al terminar, el aplauso fue ensordecedor. No era un auditorio lleno de miles, pero en esos rostros sonrientes, en esas manos aplaudiendo, encontré el reconocimiento que alguna vez busqué desesperadamente en lugares equivocados. Y esta vez, no me rompía por no ser suficiente. Esta vez, sabía que lo era. Después del concierto, mientras guardaba mis cosas en silencio, una mujer de unos 50 años se acercó. Me miró con ojos emocionados y dijo: «Tu música me recordó que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido». Gracias. Ese gracias valía más que cualquier diploma, más que cualquier cena familiar de las que me habían excluido. Era la confirmación de que mi dolor no había sido en vano. Que de las ruinas también se pueden construir jardines. De regreso a casa, mientras caminaba bajo las farolas que dibujaban sombras largas en la acera, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Mi historia había comenzado con una puerta cerrada en la cara. Con un «no perteneces a esta familia» lanzado como un dardo venenoso. Durante mucho tiempo, creí que debía demostrar que sí pertenecía. Que debía ganarme un lugar en un mundo que me rechazaba. Pero ahora entendía que la verdadera victoria no estaba en ser aceptado por quienes me despreciaron. Estaba en aceptarme a mí mismo, con todo lo que soy, con todo lo que no soy, con todo lo que aún estoy construyendo. No tenía que cargar con la culpa de no cumplir expectativas ajenas. No tenía que vivir para ser el hijo perfecto, el hermano ejemplar, el reflejo de un apellido manchado de orgullo. Mi vida no era de ellos. Era mía. De nadie más. Caminé hasta llegar a mi pequeño apartamento, mi refugio. Abrí la puerta, encendí la luz y sentí esa paz familiar que solo los lugares propios pueden darte. Me quité los zapatos, dejé la guitarra a un lado y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad respiraba en calma. Cada luz encendida era una historia distinta, un dolor distinto, una alegría distinta. Y yo, finalmente, era parte de esa gran sinfonía de vidas auténticas. Miré mi reflejo en el cristal. No era el mismo muchacho que una vez suplicó por amor. No era el joven roto que se culpaba por no encajar. Era un hombre que había aprendido que, a veces, la familia que te toca no es la familia que te merece. Y está bien. Porque a veces, también se puede nacer de nuevo en otros lugares, en otros corazones, en otras melodías. Cerré los ojos y sonreí. Mi estúpido padre me dejó fuera de la fiesta de cumpleaños de mi madre. Me dijo que era una decepción. Me cerró la puerta en la cara. Y en ese momento, sin saberlo, me liberó. Me empujó al abismo. Y en vez de caer, aprendí a volar. Hoy, no tengo rencor. No tengo odio. Solo gratitud. Porque a veces, quienes intentan destruirte terminan dándote el mayor regalo de todos. La oportunidad de construirte a ti mismo, pieza por pieza, sin deberle nada a nadie. Y eso, lo entendí ahora, no es un castigo. Es una bendición. Así que si alguna vez sientes que el mundo te da la espalda, recuerda esto. A veces, la puerta que se cierra no es el final de tu historia. Es el comienzo de tu libertad. Y esa libertad, aunque duela al principio, es el primer paso hacia la vida que realmente mereces. Yo lo viví. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes.